9 de febrero de 2026. Marquen esta fecha, porque no recordaremos este día como el momento en que nació una leyenda, sino como el instante exacto en que un imperio de imagen se desmoronó ante los ojos del mundo. La mañana prometía ser una coronación mediática. Los espectadores sintonizaron Netflix esperando ver The Climb Within, El ascenso interior, la docuserie diseñada para ser la obra maestra de la reinvención de Meghan Markle. Se nos vendió la historia de una mujer resiliente, una jefa moderna, pero lo que vimos no fue a una duquesa en control, sino a una figura pública deshaciéndose en tiempo real. Lo que debía ser el cimiento de su legado como empresaria, hecha a sí misma, se transformó, en cuestión de minutos, en un colapso sin filtros, alimentado por el resentimiento público y unos secretos que el mar no pudo guardar para siempre. El programa, filmado estratégicamente en enero y programado para emitirse apenas una semana antes del gran lanzamiento de su marca de estilo de vida, tenía un guión perfecto. El viaje heroico desde los humildes comienzos en Woodland Hills hasta convertirse en duquesa, filántropa y magnate. Sin embargo, el destino tiene un sentido del humor cruel. Apenas unos minutos antes de que el segmento se transmitiera globalmente, Page Six y el Daily Telegraph detonaron la bomba. Publicaron simultáneamente un tesoro de fotografías de alta resolución que nadie esperaba ver. Las imágenes, presuntamente tomadas en 2014, mostraban a una Meghan Markle, entonces todavía Rachel Meghan, a bordo de un yate de lujo en el Mediterráneo. Pero no estaba sola. Estaba rodeada de hombres de alto perfil, incluyendo al príncipe Andrés y, lo más impactante, a Jeffrey Epstein. Fue como echar gasolina al fuego. En cuestión de horas, el mundo digital ardía. Hashtags como hashtag #JackedGirlMeghan, Meghan la chica del yate, hashtag #TheClimbUnravels, el ascenso se desmorona, y hashtag DuchessExposed, duquesa expuesta, dominaron las tendencias mundiales. No hubo piedad. En los foros de Reddit, los usuarios desglosaron las fotos cuadro por cuadro, utilizando mapeo facial con inteligencia artificial para confirmar su identidad, señalando marcas corporales, joyas e incluso trajes de baño antiguos como pruebas irrefutables. Los detectives de TikTok hicieron el resto. Compararon la narrativa de víctima que Meghan vendía en la pantalla con las imágenes de la Dolce Vita que circulaban en sus teléfonos. Meghan Markle caminó, sin saberlo, hacia una emboscada creada por su propio pasado. The Climb Within, producida por Archewell Media y Netflix, llevaba en desarrollo desde finales de 2024. Se vendió como la historia no contada de una mujer que convirtió el silencio en fuerza. El arco narrativo era de manual. Infancia difícil criada por una madre soltera, educación ganada a pulso con becas, una carrera construida desde abajo rechazando los abusos de Hollywood y finalmente el renacimiento tras dejar la corona. A las 9 de la mañana, hora del Pacífico, mientras la transmisión avanzaba, Meghan se pintaba a sí misma como una figura de perseverancia solitaria. Sus palabras resonaban con una convicción ensayada, sin agentes, sin mentores, sin amigos influyentes. Creé cada oportunidad. Nadie me regaló nada. Nunca fui invitada a la mesa. Tuve que construir mi propia mesa. Era un grito de guerra, pero con las fotos circulando, se convirtió en una bandera roja de hipocresía. Mientras los espectadores escuchaban este monólogo pulido sobre la soledad y el esfuerzo, sus segundas pantallas se iluminaban con una realidad muy distinta. Allí estaba ella, la misma mujer, goteando lujo y riendo entre la élite. Una imagen en particular detonó la línea de tiempo. Meghan sentada junto al príncipe Andrés, con el brazo de él relajadamente sobre sus hombros y una copa de champán en la mano. Y a solo unos metros de distancia, la figura siniestra de Jeffrey Epstein. Otra foto la mostraba en la cubierta inferior, riendo mientras un financiero no identificado le susurraba al oído. Sin publicistas, sin seguridad, sin sonrisas guionizadas, solo una realidad cruda. La disonancia era ensordecedora. Los verificadores de datos y analistas forenses no tardaron en geolocalizar las fotos. Un charter privado en el Mediterráneo, verano de 2014. Justo en el mismo periodo en el que, según el documental que se estaba emitiendo, Meghan afirmaba trabajar 15 horas al día y recortar cupones para pagar el alquiler en Toronto. El contraste fue violento. El mito cuidadosamente curado de la mujer hecha a sí misma chocó de frente contra imágenes que sugerían poder, acceso y una cercanía alarmante a algunas de las figuras más controvertidas de la historia moderna. La reacción no se detuvo en Meghan.
golpeó a Netflix con la fuerza de un tsunami. La plataforma, que había invertido $18 millones en la producción, vio cómo su inversión se convertía en veneno. Según estimaciones de la firma Vidmark, en las 5 horas posteriores a la emisión, se registraron más de 1,3 millones de cancelaciones de suscripciones a nivel mundial. En un informe para accionistas filtrado a Variety, el equipo de contenido de Netflix calificó el proyecto como el mayor fracaso reputacional de riesgo en años, observando con horror cómo su capitalización de mercado perdía aproximadamente $2.900 millones en una ventana de apenas 24 horas. Al final, The Climb Within cumplió su promesa de mostrar un descenso, pero no el que Meghan planeaba. No fue un ascenso interior, sino una caída pública, profunda y, quizás, definitiva. Si la mañana había traído la tormenta con las fotos filtradas, la tarde trajo el huracán que arrasaría con lo poco que quedaba en pie. Fuentes cercanas a la cúpula de Netflix confirmaron lo que muchos temían. La fe ciega tiene un precio muy alto. La compañía, aunque tenía el control editorial, había confiado plenamente en la declaración firmada de Meghan, jurando que todo lo presentado era su verdad vivida y verificable. Pero una auditoría de emergencia sobre los archivos de producción reveló el vacío. Ni una sola mención al príncipe Andrés, ni a Jeffrey Epstein, ni una palabra sobre aquel viaje en yate de 2014. Nada. Para el mediodía, los teléfonos de los relacionistas públicos ardían. Periodistas de todo el mundo exigían respuestas. La respuesta de Archewell, un correo automático y frío. El portavoz personal de Meghan rechazó hablar. Netflix, paralizado, se negó a comentar sobre las fotografías. Este silencio, que antaño fue la armadura dorada de la realeza para ignorar escándalos, esta vez se convirtió en su sentencia de muerte. Los espectadores no vieron dignidad en esa falta de respuesta. Vieron culpa. Desde Sky News hasta CNN International, los comentaristas coincidieron. El silencio gritaba lo que ellos callaban. Una columna de opinión en The Guardian lanzó la pregunta que flotaba en el aire. Si fue un error honesto, ¿dónde está la disculpa? Si es una mentira, ¿dónde está la rectificación? En lugar de apagar el fuego, el silencio le echó leña, y esa presa de contención se rompió violentamente cuando se emitió el segmento final de The Climb Within. Meghan, ajena a la detonación mediática que ocurría fuera de las paredes del estudio, o quizás sintiendo el temblor bajo sus pies, se preparó para lo que debía ser su momento de redención en vivo. Era una sesión de preguntas y respuestas transmitida directamente desde los estudios de Netflix en Los Ángeles. Se suponía que sería un baño de masas controlado, con un panel de voces simpáticas y preguntas aprobadas. Pero el 9 de febrero de 2026, el aire dentro del estudio se sentía pesado, cargado de electricidad estática. Entre bastidores, los productores susurraban horrorizados sobre las fotos del yate que inundaban las redes. Se dio la orden de cortar la transmisión si algo o alguien del público interrumpía. Nadie anticipó que el peligro no estaba en la audiencia, sino sentada en el sillón principal. Desde el momento en que Meghan se sentó frente a la moderadora Asha Brandt, quedó claro que algo se había roto dentro de ella. Su compostura habitual, esa máscara de serenidad perfecta, había desaparecido. Tenía los ojos hinchados, la mirada vidriosa y el cuerpo rígido, tenso como la cuerda de un violín a punto de estallar. La primera pregunta, inofensiva y preaprobada, fue la chispa. «Me preguntaste sobre escalar». «Yo escalé», dijo Meghan con la voz temblorosa. «¿Pero qué sabes tú de escalar cuando la gente tira de la cuerda desde ambos extremos?» Asha vaciló, intentando reconducir la charla. El equipo de producción se quedó helado. Meghan continuó, y su voz subía de tono con cada frase, cargada de un dolor antiguo y una rabia nueva. «La gente quiere pintar esto como privilegio. No saben a lo que renuncié. Creen que fue un cuento de hadas con Harry. No vieron de lo que me alejé antes de él. Lo que soporté antes de tener el apellido». Y entonces, sin que nadie se lo preguntara, pronunció el nombre prohibido, el nombre que no estaba en el documental, el nombre que la condenaba. Estuve cerca de alguien una vez, alguien que debería haberme protegido. No lo hizo, no era quien yo pensaba, fui ingenua y me fui. La mención del príncipe Andrés aturdió al panel, fue una confesión suicida. Lo que siguió fue una ráfaga de declaraciones fragmentadas y amargas. Meghan arremetió contra Catherine, Kate, alegando que la futura reina siempre fue la protegida, la elegida, mientras que ella había sido juzgada, diseccionada y desechada como basura. Acusó a William de usar su encanto como un arma, pero el golpe más duro fue para su propio marido.
Describió a Harry como la sombra de un hombre, incapaz de enfrentarse a su hermano o a la prensa británica que, según ella, borraba todo lo que ella había construido. «Hablan de mí como si hubiera llegado un día sin nada», dijo casi gritando. Tenía gente antes de Harry, conocía a personas de la familia antes que a Catherine, pero ninguno me apoyó. Especialmente no Andrés. Lo que debía ser un momento de empoderamiento femenino se convirtió en una purga televisada llena de resentimiento sin filtro. Millones lo vieron en vivo. La reacción fue inmediata y feroz. Etiquetas como hashtag Meghan Meltdown, el colapso de Meghan, y hashtag Climb Collapse, el derrumbe del ascenso, se hicieron virales en menos de una hora. Comentadores de todo el espectro político condenaron la aparición como un acto autodestructivo, un caos calculado y una admisión de culpa envuelta en papel de víctima. Incluso medios que antes la apoyaban, como HuffPost, UK y Elle Magazine, comenzaron a distanciarse públicamente. Más revelador aún fue el pánico corporativo. Para la tarde, el equipo de relaciones públicas de Netflix había borrado casi todo el material promocional de The Climb Within de YouTube e Instagram. Fuentes internas confirmaron más tarde que la compañía había entrado en un arbitraje de emergencia para determinar si Meghan había violado las pautas de contenido sobre divulgación y veracidad. Mientras tanto, una imagen final selló la tragedia del día. El príncipe Harry, notablemente ausente del estudio, fue fotografiado solo en un café de Montecito, apenas una hora después de que terminara la transmisión. Su expresión estaba vacía, distante, perdida. Esa soledad en su rostro echó más gasolina a la especulación de que, incluso dentro de la casa de los Sussex, el control de daños había fallado. Esto ya no era solo una ruptura narrativa o un mal día de prensa. Era un colapso estructural de la confianza, de las alianzas y del mito que Meghan había pasado años perfeccionando. Y lo peor estaba por venir. El daño acababa de empezar. Mientras los abogados de Meghan intentaban desesperadamente culpar a la mala gestión de la producción por el desastre, Netflix se mantuvo inamovible. Todos los materiales promocionales y narrativos habían salido directamente de las oficinas de Archewell. No había a quién más culpar. Aunque las cláusulas de indemnización de su contrato blindaron a Meghan de tener que devolver el dinero, no pudieron protegerla del juicio sumario de la industria. En Hollywood, donde la reputación es la única moneda que importa, ella quedó en bancarrota moral. Medios de peso como Deadline y Variety informaron esa misma tarde que al menos 4 grandes estudios habían pausado indefinidamente las conversaciones con la duquesa sobre futuros contenidos, incluyendo 2 docudramas y una serie guionizada basada en su vida. En la meca del cine, el silencio nunca es neutralidad. El silencio es rechazo. Cuando el humo comenzó a disiparse, los observadores de la industria notaron algo profundo. La caída no se trataba solo de unas fotos en un yate o de mentiras piadosas. Se trataba de los límites del control narrativo en la era digital. Internet, implacable y forense, había expuesto no solo una grieta, sino un abismo en la historia de la duquesa. Por primera vez, Meghan Markle no era tendencia por lo que había dicho, sino por lo que el mundo creía que había ocultado. Pero mientras los contratos corporativos ardían entre bastidores, el colapso más visible y doloroso fue el personal. El 9 de febrero de 2026 será recordado no como la culminación de la campaña de la mujer hecha a sí misma, sino como el momento en que Meghan Markle se deshizo públicamente, escupiendo una mezcla tóxica de rabia, resentimiento y una envidia sin filtros hacia la misma institución que juró haber dejado atrás. Sentada en el escenario durante la sesión final de preguntas y respuestas de The Climb Within, Meghan ya había abandonado el guión. El público en el estudio, inquieto por el escándalo de las fotos del yate que revisaban en sus teléfonos y las extrañas referencias al príncipe Andrés, esperaba una retirada táctica, un silencio digno. En su lugar, presenciaron uno de los monólogos más reveladores y autodestructivos de la vida posreal de Meghan. «¿Sabes lo que yo no tuve?», dijo con la voz afilada como un cristal roto. «No tuve legado, no tuve a alguien como la reina Isabel susurrándome al oído. Te hemos elegido a ti». Catalina tuvo eso. Ella tuvo el cuento de hadas. Yo tuve el rechazo. Las luces del estudio resaltaban la tensión en su mandíbula. Su postura era rígida, defensiva.
Trabajé por todo. Ninguna puerta se me abrió. No por el palacio, no por Andrés, y definitivamente no por Guillermo. Los miembros de la audiencia intercambiaron miradas nerviosas. Según audios internos filtrados posteriormente, el equipo de producción consideró cortar la transmisión en ese preciso instante, pero el shock los paralizó. Meghan continuó, girando su ira hacia la princesa de Gales. «Hablemos de Catalina, ¿te parece?», lanzó con veneno. Ella entró al palacio con el pasado perfecto, el acento correcto, los amigos adecuados, y de repente es la futura reina, sin escrutinio, sin prensa sedienta de sangre esperando fuera de su puerta. ¿Yo? Entré y me llamaron trepadora social, mentirosa, usuaria. Y entonces soltó la bomba que nadie vio venir. Pero seamos honestos, yo conocía a gente en esa familia antes de que Catalina siquiera apareciera. Fue la primera vez que Meghan insinuó abiertamente un pasado más profundo con la familia real, uno que precedía a su matrimonio con Harry. Aunque no dijo nombres, el fantasma del príncipe Andrés llenó la habitación. Sus palabras se volvieron oscuras. Confié en Andrés. Pensé que podía ayudar. Pensé que él entendía lo que era vivir a la sombra de una corona, pero no le importaba. Era peligroso. Usaba a la gente. Me usó a mí. La sala se quedó helada. Llamar a un miembro de la realeza peligroso y admitir que la usó no era solo personal, era una amenaza legal potencial. La ambigüedad, sumada a las fotos del yate de 2014 que acababan de salir, creó una tormenta perfecta de especulación. Pero el golpe final, el giro más inesperado, no fue contra sus enemigos, sino contra su propio esposo. Meghan volvió su crítica hacia adentro, hacia Harry. Pensé que estaba eligiendo el amor, pensé que había encontrado un socio, pero a veces te das cuenta demasiado tarde. Hizo una pausa dramática, mirando al vacío. Te casaste con la sombra, no con la luz. Guillermo siempre tuvo presencia. Harry solo seguía. Y lo intenté. Intenté que funcionara. Pero todo esto, esta vida, fue una apuesta que perdí. La frase golpeó como un martillo. Una apuesta que perdí. En solo 4 palabras, Meghan redujo su matrimonio real, su personalidad internacional y su cruzada de años contra la corona a una apuesta fallida. Fue una autoincriminación devastadora. En las redes sociales, la reacción fue volcánica. Meghan acaba de admitir que Harry fue un premio de consolación. Escaló, y todavía culpa a la vista. No era empoderamiento, era combustión espontánea. Sin embargo, lo que más dolió, lo que quedó resonando en el aire viciado del estudio, fue la comparación que ella misma trazó. No envidiaba a Catalina por los títulos o las joyas. La envidiaba por algo que el dinero de Netflix no podía comprar: la confianza pública. Ella puede pararse allí, no decir nada y aún así ser adorada, dijo Meghan con amargura, casi susurrando al final. Yo doy discursos, escribo libros, lanzo fundaciones y sigo siendo la forastera, sigo siendo la que no pertenece. Fuentes cercanas al palacio confirmaron que la princesa de Gales fue informada de los comentarios de inmediato. Y al otro lado del Atlántico, el silencio de la Casa Real estaba a punto de romperse. Mientras los gritos de Meghan resonaban en los estudios de Los Ángeles, a miles de kilómetros de distancia, en la quietud de Windsor, otra mujer observaba en tiempo real. La princesa de Gales, Catalina, Kate, vio la transmisión en completo silencio. Sus ayudantes confirmaron más tarde que no había intención alguna de responder. Fiel a su política de larga data de dignidad tranquila, Catalina dejó que el contraste hablara por sí mismo. No hacían falta comunicados oficiales. La diferencia entre el ruido desesperado de una y la calma inquebrantable de la otra era ensordecedora. Para la noche, los corresponsales reales desempolvaron un término que no se escuchaba desde 2020, Dueling Duchesses, el duelo de las duquesas. Pero esta vez, la batalla era desigual. Meghan estaba peleando sola, lanzando golpes al aire en una habitación vacía, mientras el Tribunal de la Opinión Pública ya había dictado sentencia a favor de quien no dijo nada. Ni siquiera el príncipe Harry, atrapado en el colapso gravitacional del estallido de su esposa, pudo escapar de la onda expansiva. En cuestión de horas, su rostro se convirtió en el lienzo de innumerables memes crueles. Sus expresiones solemnes en eventos pasados fueron reutilizadas con leyendas brutales. Dejó a la familia real por esto. O cuando tu alma gemela completa su arco de villana
y tú solo miras. Fuentes desde Montecito confirmaron lo peor. Harry no había estado en el estudio de Netflix. Había elegido quedarse en casa durante la transmisión en vivo, una decisión que ahora parecía profética. Un miembro del personal cercano a la pareja lo describió como devastado, callado y cada vez más retraído. No la está defendiendo esta vez, dijo la fuente. Simplemente no puede. Para el final del 9 de febrero, Meghan había logrado lo impensable: alienar al palacio, a la plataforma que financiaba su estilo de vida y posiblemente a su propio marido. La caída no fue solo por las mentiras, fue por la amargura con la que se confesó la verdad. Para la mañana del 10 de febrero de 2026, el daño había hecho metástasis. La imagen de Meghan Markle, pulida durante años a través de documentales y marcas de estilo de vida, se estaba desmoronando en el único lugar que ningún publicista puede controlar: el subconsciente cultural de Internet. Empezó de forma sutil, pero pronto se volvió una avalancha. Capturas de pantalla de The Climb Within fueron editadas en videos de reacción y superpuestas con frases lapidarias: dejé la realeza por un cambio de marca y todo lo que obtuve fue humillación pública. El título del documental, El ascenso interior, fue rebautizado cruelmente por los usuarios como La caída exterior. En 48 horas, se rastrearon más de 15 millones de impresiones de memes en Reddit y X. TikTok explotó con recreaciones del monólogo de Meghan, dramatizadas con voces en off sarcásticas, filtros de tiaras brillantes y comparaciones en pantalla dividida con el silencio compuesto de Catalina. Meghan, que alguna vez se posicionó como un símbolo de resiliencia, estaba siendo reetiquetada por el mismo público al que intentó inspirar. Ahora era una fábula con moraleja. Pero el humor en redes era solo el preludio del desastre financiero. Los socios corporativos comenzaron a desaparecer como fantasmas. Whole Foods confirmó la terminación inmediata de su asociación con Evermark, la nueva empresa de estilo de vida que Meghan había pasado más de un año desarrollando. Las razones citadas fueron inestabilidad reputacional. En paralelo, dos nuevas empresas de bienestar que habían firmado para líneas de tés orgánicos y aceites esenciales cancelaron sus contratos de lanzamiento. La firma de relaciones públicas de moda Nightshade, que alguna vez fue la columna vertebral de la estrategia de imagen de Meghan en Estados Unidos, suspendió su contrato con la división de marca de Archewell. Un ejecutivo, hablando extraoficialmente, resumió la brutalidad del negocio. No gestionamos marcas en caída libre, guiamos la evolución, no el control de daños terminal. Incluso su base de influencers leales, colectivos feministas de Instagram, presentadores de podcasts, líderes de autoayuda, se quedó muda. Aquellos que la defendieron tras la entrevista con Oprah y la cancelación de Spotify, ahora declinaban hacer comentarios. El silencio de sus aliados era tan fuerte como los gritos de sus críticos. El 11 de febrero, la onda expansiva llegó a Hollywood. Al menos 3 proyectos mediáticos, incluida una docuserie sobre la maternidad moderna y una comedia dramática basada en sus luchas legales, fueron archivados indefinidamente. La agencia de talentos Endeavor la eliminó de su lista de reservas de eventos de primer nivel. Incluso dentro de Archewell, el barco se hundía. 2 directores de comunicaciones renunciaron en las 72 horas posteriores a la transmisión. Netflix, que ya había liquidado los activos digitales de The Climb Within, vio cómo se filtraban notas internas llenas de furia. Un memorando particularmente mordaz de su vicepresidente de contenido europeo decía: la estrategia de contenido de la duquesa era un fuego controlado. Le dimos oxígeno y ella quemó la casa hasta los cimientos. En medio de todo esto, Meghan permaneció en silencio, sin conferencias de prensa, sin publicaciones en redes, sin disculpas. La página de inicio de Archewell mostraba solo un cartel de mantenimiento. Ese vacío hablaba volúmenes. Harry también desapareció. Vecinos de Montecito informaron haberlo visto caminando solo por la finca, con aspecto agotado y la mirada perdida. Los medios británicos comenzaron a publicar artículos de opinión con títulos sombríos: El príncipe dejado atrás y Cuando el silencio se convierte en divorcio. Mientras los memes seguían circulando, lo que había comenzado como un escándalo de celebridades se estaba transformando en algo más profundo, un símbolo generacional. Meghan Markle se había convertido en la abreviatura de una reinvención calculada que salió mal, de unas relaciones públicas sin responsabilidad y de una influencia que al final se derrumbó bajo el peso de su propia verdad.
Incluso los gigantes del periodismo sobrio, aquellos que rara vez se dejan llevar por el chisme, dictaron sentencia. The Economist, la Biblia de la élite global, publicó un titular que se sintió como una lápida: La caída de un mito moderno. Lo que Meghan nos enseñó sobre la marca personal y la verdad. Para el mundo digital, el caso estaba cerrado. No porque un juez golpeara su mazo en un tribunal, sino porque la cultura colectiva ya había entregado su veredicto, y no hubo apelación posible. El 11 de febrero de 2026, 3 días después de que The Climb Within implosionara, Meghan Markle emergió. Fue vista brevemente fuera de los muros de su finca en Montecito. Llevaba un abrigo gris y gafas de sol demasiado grandes, como si intentara esconderse de la luz del día. Su rostro estaba pálido, despojado del brillo de Hollywood. Lo más impactante no fue su presencia, sino su compañía. Ninguna. No había séquito, no había encargados de prensa, no había estilistas. Y lo más notable, no había Harry. Caminó frente a las cámaras de los paparazzi sin decir una palabra, como un fantasma recorriendo las ruinas de su propio imperio. Dentro de las puertas de la mansión reinaba el silencio. Las oficinas de Archewell estaban a oscuras. El sitio web de Evermark había sido desconectado para una supuesta reevaluación. El círculo íntimo de Meghan, ese enjambre de estrategas y asesores espirituales, se había esfumado. Lo que comenzó como un reinicio narrativo terminó en una retirada total. Su cambio de marca global, el más grande y costoso de su carrera post-real, no solo había fallado, había detonado a la vista de todos. Pero el golpe final, el que realmente dolió, no vino de Hollywood, ni de los memes crueles, ni de la cancelación de Netflix. Vino sin fanfarria desde el castillo de Windsor. A las 9 de la mañana, hora del Reino Unido, el 10 de febrero, apareció una actualización silenciosa en el sitio web oficial de la familia real británica. La página biográfica dedicada a Meghan Markle, anteriormente titulada La Duquesa de Sussex, fue eliminada. En su lugar, una sola línea de texto, fría y administrativa, ocupaba el espacio. Ya no está asociada con deberes oficiales. Registro archivado. Sin comunicados de prensa, sin portavoces, sin fotos, solo la ausencia absoluta. Esa misma noche, durante una aparición programada en los premios Charter of Service en Portsmouth, la princesa Ana entregó una declaración breve pero cargada de significado durante sus comentarios de cierre. Con su característica severidad dijo: «El honor no se otorga, se sostiene. Y la verdad, incluso cuando está enterrada, tiene su propia manera de volver a la superficie». El público aplaudió cortésmente, pero en los círculos de poder, el mensaje resonó como un cañonazo. La corona había hablado y había elegido la verdad sobre el silencio. Esa misma noche, un memorando del Ministerio del Interior filtrado a The Times confirmó que el asesor legal del rey Carlos III había emitido un aviso formal solicitando que se revisara y actualizara el estado de visa y residencia de Meghan Markle en el Reino Unido. Aunque la solicitud no pedía explícitamente la revocación, envió una señal inequívoca. Los lazos no solo se estaban rompiendo simbólicamente, se estaban deshaciendo legalmente. Fuentes dentro del palacio revelaron que Carlos tomó la decisión final el 9 de febrero, momentos después de ver el clip donde Meghan se refería a su hijo Harry como «la sombra, no la luz». Según una fuente cercana al monarca, sus palabras fueron definitivas. «No hay camino de regreso, no después de eso». El príncipe Guillermo, por su parte, se negó a participar en el circo mediático, instruyendo a su personal para que desviara todas las consultas sobre Meghan a la Oficina de Comunicaciones General. Catalina mantuvo su silencio perfecto. Su única publicación desde el escándalo fue una foto de un broche de amapola roja con una leyenda que decía simplemente: «Para aquellos que permanecen en la verdad tranquila». El mensaje no se perdió en nadie. Con Netflix fuera de juego, Archewell en ruinas y el palacio cerrando la puerta con doble llave, la influencia de Meghan ya no se extendía más allá de la línea de su propiedad. Pero aún así, ella no habló. Su último movimiento conocido llegó en silencio la noche del 11 de febrero. Una sola carta legal presentada por sus abogados en California solicitaba la protección formal de activos de medios personales contra futuras dramatizaciones biográficas no autorizadas. Traducción: tenía miedo. Miedo de que alguien, tal vez incluso Harry, contara su lado de la historia. Dentro de la finca, las fuentes de Montecito dicen que Harry ha estado distante pero extrañamente tranquilo. Pasa la mayor parte de los días en la biblioteca, evita las llamadas telefónicas y,
según se informa, ha pausado todas las iniciativas de Archewell bajo su nombre. Múltiples informantes predicen ahora una separación inminente, no declarada públicamente, pero entendida internamente, el exilio dentro del exilio. En cuanto a Meghan, su acto final puede que no sea público en absoluto. Después de perder su plataforma, su poder y la confianza global que una vez comandó, se dice que ha comenzado a preparar lo que muchos sospechan que será una memoria en secreto. Un libro escrito no para la redención, sino para la venganza. Pero la incertidumbre flota en el aire. Alguien lo publicará. Alguien lo leerá con los mismos ojos. Una cosa está clara. La mujer que una vez cautivó a una audiencia global, afirmando que no tenía voz, ahora se ha encontrado a sí misma con la paradoja más cruel de todas. Tiene toda la libertad para gritar, pero ya no queda nadie para escucharla. Y cuando el telón cae, no con aplausos, sino con silencio. Es ahí cuando la historia verdaderamente termina.